a todos los panelistas y buen día, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de en qué parte del mundo te encuentres. Es con mucho gusto que recibimos hoy nuestros estimados panelistas jóvenes de distintas partes del mundo para debatir el importante tema que es el compromiso y visión de los jóvenes para la transformación de la educación mediante implementación del tercer contrato social de la educación. Yo soy del secretariado ejecutivo de la UCLAI, que es nuestra organización continental, caribeña y latinoamericana de los estudiantes. Es un gusto muy grande conocer jóvenes y estudiantes de distintas partes del mundo comprometidos con el avance de la educación en nuestras distintas regiones. Nuestra dinámica acá será que tendremos presentaciones iniciales de 3 minutos de cada panelista y después 5 preguntas clave sobre el tema a ser respondidas en 1 minuto por 5 panelistas para cada pregunta. Entonces, me gustaría de llamar a Carmen para empezar nuestras presentaciones iniciales y después vamos siguiendo con los demás panelistas. Carmen, por favor. Muchas gracias, Bianca. Muchas gracias por darme la palabra. Bueno, yo soy Carmen Acosta, soy de España, pero actualmente me encuentro en Helsinki. Y digamos que yo tengo un contexto un poco dual, ¿no? Por un lado estoy ligada a la educación formal porque estoy haciendo mi doctorado aquí en Helsinki. Y por otro lado, estoy ligada a la educación no formal porque trabajo con las universidades populares españolas, que, como ya sabéis, son centros de educación no formal. Y digamos que esta sería un poco la perspectiva que yo veo en este tercer contrato social de la educación, que, por cierto, encantadísima de estar aquí, es un placer estar aquí con todas vosotras y con vosotros para hablar de este tema tan importante en este foro. Como decía, para que los desafíos que se plantean puedan lograrse de forma inclusiva y asegurando además su alcance a todos los sectores de la población, yo creo que no se puede ya pensar exclusivamente en la educación formal, y esto de nuevo es algo que creo que se refleja muy bien en el contrato social. Cuando pensamos sobre todo en la educación a lo largo de la vida, tenemos que pensar en la educación formal, yo creo, y en la no formal como algo mutuamente complementario. Y un modelo de educación no formal, como por ejemplo el de las universidades populares, que es el que yo conozco muy bien, creo que tiene infinitas posibilidades transformadoras, sobre todo en cuestiones como pueden ser, por ejemplo, el desarrollo de las soft skills, que también se reconocen muy bien dentro de este tercer contrato social de la educación. Y en este sentido, como decía, yo creo que la educación no formal tiene mucho que ofrecer, sobre todo porque tienen un contacto, este tipo de modelo educativo suele tener un contacto muy directo con la población, cuando pienso, por ejemplo, en el contexto que yo conozco en las universidades populares, ¿no? Y pueden realmente conocer las necesidades educativas que tienen diferentes grupos y sectores de la población a los que a lo mejor la educación formal no llega. Entonces, básicamente lo que yo quiero decir es que si la educación formal y la no formal realmente funcionasen como un sistema complementario y tuviesen un tejido más fuerte entre ambas, se vería, yo creo, ese potencial conjunto que tienen y que generarían, yo creo, una sociedad más fuerte, una ciudadanía mucho más empoderada, con personas que están realmente en ese proceso constante de aprendizaje a lo largo de su vida. Y además tendríamos un sistema, un modelo educativo que se orienta mucho más al desarrollo real de la persona y que hace que la persona en sí se entienda a sí misma como un actor con agencia en la sociedad. Una persona que se entienda a sí misma como alguien con poder transformador para el futuro. Y yo creo que eso realmente es lo que se está buscando con este contrato, este tercer contrato social de la educación. Así que esa es mi visión el camino que tenemos por delante. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Ahora, por favor, Aurora. Buenos días, mi nombre es Aurora Lechuga Rodríguez, soy mexicana. Agradezco al equipo de coordinadores Kairos, en especial al coordinador, el doctor Telemaco Talavera,
a cada uno de los intérpretes que hacen posible la comprensión de cada una de nuestras participaciones. Agradezco también a la moderadora Bianca Borges y a los distinguidos panelistas que asisten a este Foro Juvenil Kairos. Para mí es un gran honor poner a disposición en este foro mi formación como pedagoga en licenciatura, maestría y en pocas semanas doctorado en pedagogía. Pongo a disposición también de este foro mi experiencia en investigación educativa basada en método etnográfico. Todos estos conocimientos adquiridos a lo largo de mi formación educativa van a ser ajustados al marco de cada uno de los aspectos planteados por el tercer contrato social de la educación que hoy nos convoca. Considero que puedo aportar a este foro ideas basadas en hallazgos pedagógicos exitosos impulsados desde universidades de las artes en América Latina y el Caribe, con proyectos basados en la inter, trans y multidisciplina. En otras palabras, desde el pensamiento complejo. Puedo compartir con ustedes en algún momento los proyectos educativos basados desde estas universidades con una perspectiva de vínculo con la comunidad, con comunidades que son consideradas altamente vulnerables. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Aurora. Ahora, por favor, Andrés Tovar. Sí, muy buenas tardes. Desde aquí, desde España, les hablo desde Cáceres, desde la región de Extremadura. Mi nombre es Andrés Tovar y es un gusto y un placer sumarme al movimiento Kairos, ¿no? Y dar las gracias, bueno, pues también por contar conmigo. Bueno, yo quería centrarme en estos minutos iniciales que tenemos, quizás en una cuestión más instrumental, digamos. Muchas veces dedicamos, ¿no?, a hablar de los grandes conceptos, algo que entiendo que es esencial y que es ese marco que genera nuevas transformaciones, pero esta cuestión, como digamos, más instrumental, me parece esencial para conseguir una verdadera transformación, ¿no? Y quizás también, bueno, pues por mi formación académica y también por mi interés personal, quizás, atiendo a estas cuestiones, ¿no? Se trata de la evaluación de políticas públicas, en este caso, de evaluación de políticas públicas educativas, ¿no? Algo que me parece, como digo, interesante para conseguir una verdadera transformación. Existe, creo, y al menos hablo desde el conocimiento de España, que es bueno, mi país el que más conozco, existe un déficit en las administraciones públicas a la hora de evaluar políticas públicas en general, pero también en particular políticas públicas educativas. Sí se hace desde las administraciones una buena diseño y una buena implementación, o se le dedica ese tiempo al diseño y la implementación, pero creo que la parte de evaluación de políticas públicas a veces queda un poco relegado o se hace de manera, digamos, testimonial, ¿no? Entonces yo creo que es una de las cuestiones esenciales que bien el tercer contrato social de la educación recoge. En el documento la palabra evaluación o evaluar aparece 14 veces en ese documento, algo que como digo, que me dedico a esa parte de evaluación de políticas públicas, pues me parece, ¿no?, interesante que aparezca, ¿no? Junto a la necesidad de evaluar también de forma innovadora, que al fin y al cabo pues es medir objetivos, los objetivos alcanzados, creo que se necesita la puesta en marcha valiente y decidida por parte de las administraciones de poner proyectos pilotos, ¿no? Creo que proyectos pilotos innovadores, valientes, como digo, y por supuesto que sean evaluados, ¿no? Y ya para terminar, ¿no?, hacer esa referencia, como digo, a esa cuestión más instrumental de la evaluación de políticas públicas. Hasta aquí, muchas gracias por contar conmigo, como decía anteriormente. Muchas gracias, Andrés. Ahora, por favor, Berta Guinó. Hola, buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por esta oportunidad de que los jóvenes y
podamos explicarnos y hablar sobre la educación. Soy de Girona, soy coordinadora general del Consejo de Estudiantes de mi universidad y hoy me gustaría hablar de la inclusión. La universidad, mediante la educación, debe convertirse en un punto de encuentro entre diferentes personas. Esta debe ser diversa. No podemos limitar el acceso de una parte importante de la educación, puesto que esta debe ser inclusiva, innovadora y motivadora. Cuando las fronteras invisibles, ya sea por motivos económicos o sociales, impiden que una persona acceda a la educación, fracasamos como sociedad. Todos los espacios de aprendizaje, formales o informales, deben ser abiertos a la diversidad étnica, cultural, económica y personal. Uno de nuestros objetivos como Consejo de Estudiantes de la Universidad de Girona es potenciar al máximo la inclusión de todas esas personas que se encuentren en uno de los contextos mencionados anteriormente. Hoy más que nunca es un reto de la educación diseñar políticas, estrategias, procesos y acciones para que todas las personas, independientemente de sus capacidades, no se sientan excluidas de la universidad. Uno de los retos de la inclusión no es solo estar presente en la universidad, sino participar y formar parte de. Y eso solo se puede conseguir mediante el reconocimiento a todas las personas del derecho a la educación, a la participación y a la autodeterminación sobre la propia vida. Como estudiantes, como sociedad, debemos cambiar la mirada y debemos entender que la educación es un derecho y como tal debe ser garantizado. Nuestro cometido es cambiar el eje para empezar a pensar que el problema no es del otro, sino del entorno que debe establecer las condiciones adecuadas para que pueda ser parte. Nuestra visión de una comunidad más inclusiva se traduce en la vinculación del Consejo de Estudiantes, apostando por asociaciones que sean incluyentes y que garanticen que todos los miembros de la comunidad universitaria se sienten parte de esta, independientemente de sus capacidades. Apostamos por la heterogeneidad social como forma de riqueza social, entendiendo que la diversidad nos enriquece. Y ya para terminar, además de volver a dar las gracias a todos vosotros, me gustaría terminar reclamando un acceso universal y gratuito a la educación. La inclusión debe afectar a todos los ámbitos educativos, formales e informales, y además debemos tener una visión de la educación más global, más radical, más progresista, más solidaria, más justa y más equitativa. Debe ser una educación que no deje a nadie atrás. La educación inclusiva es un derecho, pero también es una responsabilidad que todos debemos asumir. Muchas gracias. Gracias, Berta. Ahora, por favor, Gemma Nevado. Su micrófono. Perdón, repito. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Buenas tardes, soy Gemma, de España, Cáceres. Trabajo en la Asociación de Universidades Populares de Extremadura. Considero que gran parte del problema radica, y me incluyo en esto, en nuestra falta de visión y de creatividad para dar respuesta a estos desafíos que nos enfrentamos continuamente. Nuestro contexto global y local está cambiando muy rápido y, como ha quedado demostrado, no estamos preparados para esos cambios, lo que nos causa pues, mucha ansiedad, confusión, y es por ello por lo que debemos aprender a manejar nuestras emociones y fortalecer nuestras alianzas o redes de colaboración. Para intercambiar experiencias acerca de lo que se está haciendo en otra parte de nuestro país o en el mundo, y para poder brindar un apoyo mutuo y generar ideas para aportar a cambios significativos. Creo que la mirada está puesta en la juventud como a la responsable de generar estos procesos de cambio, y de ahí es donde tenemos que adquirir nuestro compromiso. A pesar de que se habla de relevo generacional, es evidente que aún no se tiene confianza en que la juventud pueda asumir ese liderazgo, y esto es gran parte debido a que no estamos dotados con los elementos necesarios y no tenemos el compromiso para asumir esa responsabilidad. Esto está unido también en gran parte a las deficiencias del sistema educativo,
que nos ha enseñado a memorizar y a ser individualistas y no a reflexionar, a buscar soluciones, a trabajar en equipo, es decir, esas competencias que nos integran conocimientos, habilidades y destrezas que las personas desarrollan para poder comprender, aprender, transformar y practicar en nuestro día a día. El desarrollo de esas competencias básicas implica el desarrollo de capacidades globales integrales que influyen pues, el saber hacer y saber ser, de tal modo que contribuyan al éxito, al bienestar y al desarrollo personal. Creo que esta es mi visión resumida en muy poquitos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gemma. Ahora, por favor, Linaine Pauletti. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas y todos. Mi nombre es Linaine Pauleta Reyes Ávila. Soy mexicana también, pero me encuentro al sur de México. Vivo en el estado de Guerrero y yo sé que, bueno, muchos y muchas tendrán sus propios sures, ¿no? Inclusive aquí en el sur hay otros sures y con esto quisiera iniciar hablando del sur porque la propuesta que quisiera plantear tiene que ver con una pedagogía popular liberadora y descolonizadora, ¿no? No soy pedagoga, pero sí soy estudiante de ciencia política. Trabajo haciendo investigación en alguno de los pueblos de la región sierra y montaña de mi estado. Entonces eso me permite ver diversas cuestiones de la educación, ¿no? Cómo algunos compañeros, amigos, colegas, personas que conozco en esas comunidades tienen realidades o sistemas educativos no apegadas a sus propias realidades, ¿no? Entonces, si yo pienso qué es la educación, digamos que es la manera más transversal de llamarle a sí misma, ¿no? La educación tendría que ser popular sí o sí, ¿no? Tendría que ser con un rescate de la memoria de los pueblos. Es decir, nosotros tendríamos que aprender cuestiones que nos sirvan a poder desarrollar nuestro propio territorio, ¿no? Y mejorar nuestro propio entorno. Entonces, hay muchísimas cosas que decir, yo sé que es poco el tiempo, pero también me gusta mucho esta reflexión de si queremos producir por producir, y esto me lleva a pensar en las cuestiones que hacemos cuando producimos papers, ensayos, hacemos investigación, si producimos para producir y para quién creamos eso que redactamos, o si producimos papers, ensayos, investigación para la transformación. Entonces, el compromiso es convertirnos en los propios catalizadores y catalizadoras de cambio social a través de nuestros propios territorios. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, por favor, Marco Badilla. Un saludo a todas y todos. Mi nombre es Marco Zúñiga, soy de Costa Rica. Soy el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional. Agradezco muchísimo el espacio que se nos otorga el día de hoy a todas y a todos los compañeros y compañeras panelistas. Como jóvenes, el mundo nos hace un llamado diario de asumir el rol protagónico de la transformación social, política, económica. Y a partir de eso es que la educación forma un pilar fundamental dentro de esa transformación, que está basada y centrada también en ese poder que tenemos como jóvenes de transformar nuestros espacios, todos, por más diversos que sean. El tercer contrato social de la educación plantea esa necesidad de priorizar a las personas como eje fundamental de esos cambios y de esos procesos transformadores de los que podemos vivir como mundo, como sociedad. Pero para entender esa priorización que deberíamos de darle a las personas, tenemos que entender que como jóvenes, que como personas, somos diversas. Y a partir de esa diversidad tenemos que aprender a construir en conjunto, desde y por las diferentes diversidades que existen en el mundo. La educación hoy tiene sus retos mayores en la historia de la humanidad, y es ahí donde esa construcción desde la solidaridad, desde la responsabilidad social,
desde la construcción en conjunto, escuchando a todas las personas sin dejar a nadie atrás, es que tenemos la oportunidad de hacer cambios a nivel global. Un cambio que requiere valentía, una valentía que tenemos las personas jóvenes, que estamos llamadas a hacer esos cambios valientes desde un espíritu propositivo, pero también desde la escucha y el diálogo y la construcción, como decía anteriormente también, desde las diferentes perspectivas, desde las diferentes áreas del conocimiento, en búsqueda de una sociedad más equitativa, una sociedad más igualitaria y una sociedad que busque construir unidad desde esas diversidades, no separando. Muchas gracias. Johnny Alton, por favor. Buenos días, yo soy Johnny Otón, yo soy de la Universidad de Panamá y me gustaría empezar con una frase de un filósofo disculpen, Herbert Spencer. El objeto de la educación es formar seres aptos para gobernar a sí mismos y no para ser gobernados por otros. ¿Qué nos dice esta frase? Algo muy importante en los tiempos de ahora. En los tiempos de antes, cuando se hizo el primero y el segundo contrato social por la educación, la información era un problema. Ahora estamos sobrepasados de información, tanto que tenemos que distinguir entre la cierta y la falsa. Y nosotros tenemos que formar a nuestros jóvenes de forma integral, de forma, como dijo el compañero de Costa Rica, enfatizando a la persona más que nada. ¿Por qué? Porque ahorita mismo nosotros tenemos que formar gestores tanto en su comunidad, como en su colegio, como en su vida. Tenemos que formar gente que pueda manejar, adaptarse rápidamente a los cambios que está suscitando el mundo, porque el mundo es sumamente cambiante. En 20 años pasamos de tener celulares con gráficos de calculadora a tener celulares HD Full 4K. Entonces, como el mundo está cambiando tan rápido, nosotros tenemos que ser capaces de adaptarnos a eso. Y eso es lo que buscamos, una educación integral que forme a la persona, que pueda educarlo en distintos aspectos de lo que viene siendo el todo. ¿Por qué? Porque ya no podemos quedarnos con una educación tan recta y académica cuando el mundo ya no es tan recto y académico. No podemos seguir formando trabajadores para una fábrica o no podemos seguir formando oficinistas. Estos puestos ya no existen. Literalmente la mitad de nosotros va a trabajar en trabajos que aún no están hechos, aún no existen. Y nosotros tenemos que estar orientados a eso, a ese tipo de cosas. Tenemos que estar preparados para el mundo cambiante en el que vivimos. Una educación integral es lo más importante ahorita mismo, ya que el joven de hoy en día tiene que prepararse para un mundo en constante cambio. Eso sería mi intervención. Muchas gracias. Gracias. Ahora, José Leonardo, por favor. ¿Me escuchan? Bien. Bueno, antes que nada, buenos días a todos los panelistas del foro y a los espectadores. Y también deseo agradecer a Kairos por llevar a cabo este tipo de eventos en los que todos podemos aprender y aportamos mutuamente. Soy Leonardo García y soy mexicano, estudiante de la Universidad Autónoma de Chiapas, UNACH. Bueno, al menos desde mi perspectiva, como estudiante de nivel superior del Estado mexicano de Chiapas. ¿Perdón? Por favor, desliga su micrófono. José, por favor, gracias. ¿No se me escucha? Ok. Continúo entonces. Bueno, que al menos desde mi perspectiva como estudiante de nivel superior del Estado mexicano de Chiapas, el cual es el más pobre de México, con una economía bastante similar a países africanos, puedo asegurar que la educación que se nos imparte actualmente, la cual está basada en preceptos de épocas muy alejadas, tales como la Ilustración o de la Revolución Industrial, se encuentra agotada, ya no funciona, ya no nos brinda las herramientas intelectuales que nos permitan ser aquellos ciudadanos que requiere la sociedad de los albores de la centuria. Necesitamos una educación integral que fomente la innovación, el intercambio de ideas y el respeto hacia todos los miembros, independientemente del origen étnico. Así como que gira en torno a los 4 ejes fundamentales que son aprender a ser, aprender a conocer, aprender a ser y aprender a convivir. Para afrontar los grandes desafíos presentes en mi región chiapaneca, como es el caso en el que me presento, tales como la deserción escolar,
maltrato hacia las mujeres, narcotráfico, movimientos políticos que desestabilizan la región como el EZLN, que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pobreza y muchos otros más. Pero la pregunta obligada es, ¿cuál es el compromiso del estudiante para lograr todo lo que se ha venido mencionando en el foro? Bueno, al menos desde mi punto de vista, los estudiantes universitarios tenemos la posición de dar argumentos y elementos para llevar a cabo los grandes cambios. Es decir, somos el empuje inicial, somos esa conciencia crítica que tanta falta nos hace hoy día. Porque en la mayoría de los casos, los estudiantes universitarios somos personas que están informadas, que poseemos conciencia profesional y que sabemos y conocemos de nuevas visiones libertadoras provenientes de otros lados para guiarnos y acceso a información verídica que da sustento a nuestra palabra y que, por lo tanto, nos da credibilidad y reconocimiento social, tanto dentro de la escuela así como fuera de esta, lo cual a su vez nos permite implementar con las modificaciones adecuadas lo que hemos visto y aprendido de otros. Somos esa punta de lanza que, trabajando en conjunto con las instituciones pertinentes en un proceso de andamiaje y apoyo mutuo, puede establecer un momento disruptivo que no quede en simple demagogia. Gracias. Gracias. Ahora, por favor, Álvaro Rojas. Hola, muchas gracias, Bianca. Muchísimas gracias a todos. Quería decir, bueno, incluso he escrito tu nombre aquí en un papel, José Leonardo García. Me acaba de encantar tu intervención. Así que voy un poco a seguir la misma línea de tu pensamiento y de tu visión, ¿no? sobre la educación. Yo soy Álvaro, soy extremeño, español y vivo en Bruselas, así que también me considero europeo. Y vengo aquí a traeros un poco cuál es mi perspectiva sobre la educación y sobre el tercer contrato social, ¿no? Ahora mismo no tenemos mucho tiempo para enrollarnos porque tenemos 3 minutos, pero sí que quería centrarme en una idea básica y es que la educación no puede esperar. No tenemos tiempo que perder. El cambio hacia un mundo climáticamente neutro, la transformación digital, está cambiando la forma en la que trabajamos, aprendemos, participamos en sociedad y llevamos nuestra vida cotidiana. Nuestro planeta solo podrá aprovechar las nuevas oportunidades si nosotros, sus ciudadanos y sobre todo sus jóvenes, desarrollamos las capacidades, las competencias y la educación adecuada. La pandemia de COVID ha tenido un profundo impacto en millones de personas que han perdido su trabajo o han experimentado realmente una pérdida de ingresos. Muchos tendrán que adquirir nuevas competencias, cambiar de empleo, cambiar de sector o incluso de país. Otros tendrán que actualizar sus conocimientos y para los jóvenes la entrada en el mercado laboral va a ser incluso mucho más difícil. La educación de calidad es un derecho fundamental y eso parece que se nos olvida. Desempeña un papel acelerador del progreso con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible y no podemos olvidar la importancia de desarrollar la educación en todas las partes del mundo. Durante la pandemia, 1.600 millones de niños estaban sin escolarizar por el mundo y es posible que millones de ellos nunca vuelvan a aprender. El mundo corre el riesgo de repetir décadas de progreso. Me alegra muchísimo poder compartir este espacio con vosotros, unirme a Kairos, una iniciativa muy profunda, muy consciente sobre el cambio y esperamos que nosotros, los jóvenes de Kairos, podamos traer este impulso que necesita para cambiar el mundo usando la educación como bandera. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Ahora, por favor, Jessica Gómez. Muy buenos días, saludos de acá de Ecuador y buenas tardes a nivel europeo. Mi nombre es Jessica Caldo, soy la presidenta de la Asociación Femenina Universitaria del Ecuador, formo parte de la Federación de Estudiantes Universitarios Nacional del Ecuador y para mí es un grato honor dirigirme hacia ustedes el día de hoy con la perspectiva de ayudar y construir una diferente ideología y perspectiva de pensar sobre la educación, sobre política, etcétera. Es importante considerar que nosotros como estudiantes o como yo fui parte ya estudiantil, ¿no?
Nosotros desde la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador hemos hecho y planteado al gobierno una reforma a la Ley de Educación Superior, en donde se manifiesta que se debe de generar un libre acceso a la universidad. Una parte importante que tocó Álvaro es sobre el tema laboral, y yo pensaba que simplemente era en mi... Lo siento. Bueno, comienzo. Muy buenos días, saludos de Ecuador, muy buenas tardes en Europa. Quien les habla y se dirige a ustedes es Jessica Calo Gómez. Soy presidenta de la Asociación Femenina Universitaria del Ecuador, de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, y formo parte de la Federación de Estudiantes de a nivel nacional del Ecuador también, ¿no? Y desde la perspectiva en la que hoy me quiero referir a ustedes es básicamente netamente dirigida y explícita en educación, ¿no? Nosotros como estudiantes hemos planteado una reforma a la Ley Orgánica de la Educación Superior en Ecuador, en donde se genere un libre acceso a la universidad, que lamentablemente esto ha afectado en mi país, incluso con suicidios, no sé en este caso en los otros países, pero lamentablemente en mi Ecuador sí, ¿no? Entonces, nuestro objetivo principal es luchar por los derechos de los estudiantes a nivel educativo. Es importante también complementar, escuché lo que manifestó Álvaro en el aspecto laboral. Yo pensaba que simplemente en mi país existía este tipo de situaciones que lamentablemente se impide a que el joven profesional pueda adquirir o pueda llegar a un puesto laboral apto, ¿no? También se ha plasmado en Ecuador en la Ley Orgánica de Educación Superior que el estudiante universitario conste con una experiencia, o que se conste en este caso sus prácticas profesionales como experiencia laboral, para así en este caso sea más factible el ingreso a una oferta laboral, ¿no? Agradezco al Grupo Kairos porque considero que es una ONG, una organización que se encarga básicamente en reunir y organizar jóvenes de diferentes partes del mundo que respetan los criterios, que respetan la cultura, que respetan los diferentes idiomas, y es muy importante considerar que nosotros como jóvenes debemos de enfocarnos desde el punto humanista, porque como jóvenes palpamos de cerca cuáles son las necesidades principales, entonces estamos enfocados en construir un mundo mejor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora, Mateo. Saludos a todos desde Brasil, para los compañeros de América Latina, en especial a Telemaco, que es un amigo, un gran compañero, y a Bianca, mi compatriota. No sé si debo seguir hablando en español o si hablo en portugués. ¿Cómo ha sido el reglamento, Bianca? Español, por favor. En español, dale, sin problema. Bueno, sí, de manera inicial, lo que me gustaría mencionar es que yo creo que el escenario de la educación, sobre todo teniendo en cuenta el contexto de la pandemia mundial del COVID-19, hace con que la discusión que estamos llevando adelante hoy día se convierte o adquiere o asume una importancia aún mayor, ¿no? Porque nosotros ya venimos viviendo un proceso de cambios muy profundos en las estructuras económicas, sociales y políticas a nivel global, y la pandemia viene como una especie de acelerador de estos procesos, ¿no? Entonces, un proceso que ya venía en camino, como el tema de la uberización de las economías, y se viene radicalizando con el escenario de la pandemia, ¿no? Y la formación de una nueva clase social que algunos intelectuales la conceptúan como el precariato, ¿no? Como un conjunto de trabajadores sin derechos y muy vinculados con la dinámica, ¿no? Uber en la economía. Le pongo un ejemplo. Acá en Brasil, en una ciudad del interior de São Paulo, del estado de São Paulo, el estado donde viene Bianca, un concejal presentó un proyecto de ley que quedó conocido como Uber de la educación, o también quedó conocido como profesor delivery, en donde un profesor se cadastra en una aplicación y cuando se hace falta algún profesor sustituto, le acciona mediante esa aplicación.
Entonces, imagínate, ese es el impacto, uno de los impactos que la uberización de la economía puede tener en la educación. También, por ejemplo, acá en Brasil se ha creado una modalidad muy ingeniosa de precariato, que es la creencia de que todos nosotros podemos ser emprendedores de nosotros mismos. Acá en Brasil, en muchos estados como São Paulo, que es el centro dinámico del capitalismo brasileño, por ejemplo, ya una categoría de profesores que son contratados como microemprendedores individuales. O sea, son individuos que poseen una personería jurídica y que funcionan como prestadores de servicios, ¿no? Mucho más que trabajadores con derechos laborales y otro tipo de derechos que no me voy a profundizar porque tenemos 3 minutos, ¿no? Entonces, ese es un fenómeno que la pandemia viene acelerando. Con la virtualización, por ejemplo, ese proceso se viene profundizando. Por otro lado, frente a la pandemia, el conocimiento científico ha ganado una importancia que no ha tenido anteriormente, ¿no? O sea, precisamente la guerra y la búsqueda por vacunas, por medicinas y las investigaciones universitarias que se han producido con el objetivo de combatir la pandemia del COVID-19, traen o convierten el conocimiento científico en un instrumento poderosísimo que nos permite presentar la discusión sobre cómo la ciencia puede y es un gran instrumento para resolver problemas concretos de nuestro cotidiano en escala global, ¿no? Entonces, los desafíos que se presentan desde mi criterio para arrancar la discusión aquí, es cómo el papel del conocimiento, la ciencia y consecuentemente la educación puede ser un gran instrumento para la difusión del conocimiento y para la construcción de una sociedad del conocimiento. Nosotros hablamos, por ejemplo, que vivimos en una sociedad del conocimiento donde una gran parte de los alemanes, por ejemplo, no saben lo que fue el nazismo, ¿no? O niegan esta realidad. De la misma manera que acá en Brasil, por ejemplo, muchos sectores niegan la existencia, por ejemplo, de la dictadura militar, o sectores que niegan la ocurrencia del holocausto, por ejemplo. Entonces, ¿cómo la universidad puede ser un instrumento para preservar la memoria, para garantizar la preservación de la historia y combater el negacionismo? Quizá hable demasiado desde mi lugar, que es Brasil, donde las teorías negacionistas han ganado mucha fuerza, ¿no? En el último periodo. Pero desde mi criterio, ese es el papel que la universidad y el conocimiento de la educación de manera general puede cumplir, ¿no? Es en ese escenario que nosotros entonces podemos comprender la consigna histórica que siempre defendemos, ¿no, Telémaco? De que la educación es un bien público y por tanto debe tener una pertinencia pública y social. Y también siendo un derecho humano universal para generar generaciones que tengan la memoria de lo que fueron estos periodos duros de nuestra historia. Y es por eso que debe ser un deber de los estados, ¿sí? Así que muchas gracias por arrancar la discusión. Estamos bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, por favor, Sebastián Romero. Muy buenos días. Les saludo desde Estados Unidos. Me encuentro estudiando. Mi nombre es Sebastián Romero. Soy colombiano. Y es un gusto estar acá y un honor tener por compañeros del foro a jóvenes tan selectos alrededor del mundo, or all over the world. Por lo cual quiero agradecer a Queiroz, al doctor Telemaco y a los diferentes intérpretes. Mi perspectiva, desde un punto de vista personal y también como se solicitaba nacional desde Colombia, mi perspectiva es que, bueno, la ciencia ha intentado mejorar la vida de las personas. La educación también lo ha intentado, pero en cierta manera ha fallado. ¿Por qué lo digo? Porque hay aún desigualdad. ¿Y a qué me refiero con esto? Que todos tenemos
o mejor dicho, que todos no tenemos las mismas oportunidades, es decir, que no hay equidad. Hay odio, diferencias, y esto se observa en el racismo y cosas vanas en las que se fijan las personas para juzgar a otros, definiendo que por el no ser igual a ellos, pues puede haber un sentimiento de egocentrismo y de alejamiento hacia las personas, cosas superfluas. También falta de sentido común en cierta parte, porque conociendo la respuesta, no van a ella. Por ende, mi perspectiva personal es un poco diferente. Quisiera también aconsejar con sencillez a alguien que quisiera escuchar, que también hay necesidad en todo este tema de la educación, teniendo en cuenta el ser, el hacer, las personas, no solo como sociedad, sino también como individuos, de escuchar a Dios en este caso, puesto que considero que también es necesario, aparte de todo lo que sea ciencia, siempre habrá algo en el hombre que también le hará falta respecto de esto, y esto puede guiarle para tener un manual de vida, y eso puede ser pues la base para una mejor educación, porque una persona que no solamente es científicamente correcta, profesionalmente correcta y académicamente correcta, sino que también tiene eso del ser, que es a lo que me refiero, puede ser más exitoso en toda su vida. Puesto que también, como ejemplo, podemos tener algunas de las más grandes mentes de la ciencia han creído en esto, Newton, tal vez a muchos científicos, y vemos que usaban la ciencia también para maravillarse del mundo, cómo era esto, pero también para entender un poco y admirarse de Dios. Entonces, al hablar del ser y de la libertad de expresión de ideas, me parece que esos espacios también son necesarios para hablar al respecto. Como algunas cifras, podemos decir que el suicidio, especialmente en el tiempo de pandemia, ha aumentado, aunque la ciencia es innegable, también ha aumentado mucho. También ha crecido, la tecnología se ha desarrollado más. Se puede observar cómo se desarrolló la vacuna y se mapeó el genoma del COVID, porque cuando tenemos una necesidad, tenemos esa capacidad de escuchar al otro. Pero qué bueno que podamos tener esa capacidad de escuchar al otro antes de que pasen cosas malas. Es por eso que quiero dar ese consejo. Ahora, a los problemas de la vida también, pues Dios tiene la manera de mejorar esto. Pero también me gustaría decir que la ciencia y la investigación son un camino para que las personas despierten ciertas ideas que no estaban antes. La investigación se basa siempre en profundizar en un tema para descubrir algo que no se conocía, o para realizar algo en pro de algo. Pero en este caso, si la investigación se dirige en pro de las personas, y así como lo menciona el tercer contrato de la educación, se toma esos 4 puntos que se mencionaba antes por un compañero, que es básicamente el aprender a ser. Me gusta que lo pusieron de primero, el aprender a conocer, el aprender a hacer y el aprender a convivir. Si no estoy mal, fue el compañero José Álvaro quien lo mencionó. Entonces, la investigación, la educación, y más allá de solo la educación, la vida de las personas puede llegar a mejorar consistentemente, y no solo en una manera superficial, como en ocasiones sucede. Por lo cual, ese es mi consejo. También incluiré eso de escuchar la voz de Dios y centrar la educación en las personas, en la gente, y no solo en objetivos que busquen avanzar tecnológicamente. Alguna vez, ya para culminar, un profesor de investigación nos mencionaba que
lo más importante de la investigación precisamente no era solo el papel o el desarrollo de un proyecto, es I+D, investigación, desarrollo. Pero cuando se logra tomar algo que impacte a las personas, entonces ya es innovación. Y eso me encanta, por eso lo cito. Espero tengas todos un excelente día y muchas gracias al grupo Kairos por invitar a este excelente evento. Gracias. Ahora, por favor, Sinoyobo. Am I audible? Can you hear me? Yes. Okay, cool. Thank you again for the opportunity. My name is Noyolo Tigana. I am a South African student and primary school teacher. I'm a representative of the University of Pretoria. So my vision, let me get right into it with regards to the third social contract of education. So the third social contract of education was established to guide multiple participants in designing and implementing their own agendas for global education transformation. And a key realization which led to the third social contract of education is that the previous two social contracts cannot cater for the direction which the 21st century world is going in. A world that is significantly different technologically, economically, and in terms of labor circumstances. We live in a world now where technological advancements are taking place at a rapid rate. We live in a world where economic instability is the order of the day, from the individual to the state. We actually saw this with the COVID-19 pandemic, where job loss was so rampant, so common, that we started getting accustomed and desensitized to it. We live in a world now where remote learning and working are becoming a norm. And this is why the social contract of education needed to be renewed to ensure that education equips people to survive and thrive in this ever-changing world. Now, the first consideration in this contract makes reference to the fact that the current education must be reformulated in its foundations. And the first commitment and vision that I, as a young person, have with regards to that is to encourage a long-standing discourse that education systems need to be reformulated. So I intend on committing to this by raising the volume of the voices of students to ensure that more frequent and more open consultations take place where students can voice what they want to be taught because students know what they want. For example, in South Africa, during the #FeesMustFall protests, and from that time until now, there is, for example, one of those leading students of that movement, whose name is Mcebo Dlamini, who raises the question of why is it that some of the South African leading universities are not teaching agriculture, whereas South Africa is amongst the most agriculturally rich nations in the continent and in the world. So I mention this because the current education systems globally are almost backwards. So they provide a service funded by taxpayers, yet it is not common for them to sincerely ask the funders, who are the taxpayers, what service do you want us to offer you and your children? Now, obviously, this example of agriculture is just one example from one individual, but it is indicative of the reality that students' voices are not taken seriously. So instead of education systems consulting with taxpayers in their numbers, education systems instead dictate what service they will offer, and then they force taxpayers to pay for it. What I am saying is also linked to the seventh consideration of this third social contract of education,
which speaks about how the ultimate goal of education is to achieve happiness and good living for the human being, who is to learn to think as a species, developing collective intelligence and collaborative capacity in the face of selfishness, helping each person and people to discover who they are, what their talent is, who they can become, and what they can contribute to the world. Now, education systems need to help individuals discover who they are. They must not dictate who individuals or students must be. And again, the eighth consideration in this contract is that education has to empower citizens in developing their own life projects. Sorry? Okay. So I was saying the eighth consideration is that education has to empower citizens in developing like their own life projects, and then partner in the construction of a more just and equitable and an open society. Now, adding to that, the 12th clause of the agreement of the parties, and that is now all the participants of this social contract, also emphasizes this, that dialogues need to take place between all parties and in all directions, not only from top to down. Now, because of time, I will stop here, but just to reiterate or repeat what my commitment is. So my commitment, along with many young people, is to increase the volume of our voices as the youth and to ensure that we are listened to, and not just for the sake of being listened to, but to have our ideas considered and implemented. Thank you so much. Gracias. Ahora, por favor, Steve. Steve. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde estén en el mundo. Es para mí un placer estar aquí otra vez para compartir lo que podemos aprender, lo que podemos enseñar también. He leído parte del texto del nuevo contrato social y lo que he visto tiene sobre todo con respecto a la conectividad y la comunicación. Por ejemplo, pueden ver que de vez en cuando el internet me está saliendo del foro, porque la comunicación por medio de internet es muy lento aquí en Haití y eso ocasiona problemas. Y uno puede imaginarse cómo tendría problemas para seguir un curso a distancia por medio de internet, sobre todo si la comunicación no está al nivel requerido. La situación que estamos viviendo aquí en Haití es una muestra de que necesitamos unirnos los jóvenes a través del mundo para que podamos resolver ese problema de comunicación. Por ejemplo, hay zonas en Haití donde hasta ahora ni siquiera entonces, a veces energía solar sería lo ideal para que esos niños, esos jóvenes que están un poco afuera de las ciudades puedan tener la oportunidad de estudiar con una computadora y libros en línea y poder estudiar, porque si queremos nivelar por lo alto
el nivel sobre todo el nivel de educación para todos. Entonces, hay algunas estructuras, algunas herramientas que deberíamos proporcionar a esos jóvenes aquí en Haití para que puedan ser partícipes de esa gran familia de estudiantes a través del mundo. Entonces, además del pensamiento crítico que uno va a adquirir a medida que uno va estudiando con es la incentivar es lo más exigente, lo más necesario para los estudiantes haitianos, sobre todo aquí, porque además del problema de la electricidad, los que están viviendo lejos, como yo he dicho, necesitan algunas estructuras individuales como un sistema solar pequeñito para que ellos puedan almacenar energía y poder seguir los cursos. Pero también hay el problema de las antenas, porque parece que hay mucho, sobre todo las antenas hay en algunos sitios que no llegan, entonces tendrían que desplazarse hacia la ciudad para poder estudiar. Entonces, en este aspecto yo pienso que necesitaríamos ayudar mucho a los jóvenes aquí en Haití para proporcionarles algunas estructuras personales también puedan hacer partícipe que yo, por lo que he leído, es muy interesante y si se aplica realmente podría ayudar a nivel educacional. Bueno, la otra parte laboral yo no lo abordo porque hasta ahora Haití es un país que económicamente no ofrece mucho a nivel de empleo. Entonces, esa es eso sería el trabajo del gobierno y de las empresas para que desarrollen más el sistema económico y que los jóvenes después de estudiar no sean frustrados por no encontrar trabajo acorde con el nivel de estudio que hayan tenido. Muchas gracias por escucharme y es un placer estar aquí otra vez para compartir lo que podemos enseñar y lo que podemos aprender. Muchas gracias. Ahora, por favor, Carla Vázquez. Buenas. Primeramente, muchas gracias por el espacio. Como sale en el contrato, se menciona mucho la participación de la juventud. Entonces, es muy agradable saber, ¿va? De que desde la teoría se menciona y aquí se pone en práctica porque están juntando a diversos estudiantes a nivel mundial, porque el contrato son acuerdos en cuanto a la incidencia de la educación y para mejorar pues también las relaciones sociales. Como hemos sabido, pues la pandemia en nuestro contexto a nivel mundial ha afectado a diversos países, principalmente pues a toda la comunidad estudiantil, desde la básico hasta niveles superiores, y la falta de oportunidades. Muchas personas han decidido pues no seguir culminando sus estudios. Entonces, este tipo de contratos, este tipo de acuerdos fomentan la correcta incidencia para mejorar la educación a nivel mundial. Entonces, en mi contexto, yo como estudiante de sociología aquí en Honduras, observa que miembros y que probablemente comparten muchos temas en cuanto a
a la educación. Entonces, disculpe. Entonces, las diversas problemáticas a nivel social, a nivel regional. Entonces, leyendo la propuesta que propone la organización Kairos, estaba viendo de que es muy interesante debido a que no solo se ataca el problema a nivel educacional como una educación ortodoxa, que como siempre se ha visto la educación de una forma muy esquemada. Entonces, de valores, de fomentar vivencias, de fomentar acciones, más allá de lo que está escrito, que los estudiantes puedan relacionarse mejor consigo y también fomentar valores que ayudan a mejores relaciones y mejores aptitudes, para desarrollar esas aptitudes más allá de lo académico. Solamente sería esa mi participación. Gracias, Carla. Ahora, por favor, Emma Aldana. Muy buenos días, mi nombre es Emma Yamileta Aldana Salguero, soy de Guatemala y pertenezco al Centro Universitario de Zacapa. Formo parte del grupo de estudiantes de investigación y pues me siento muy feliz de estar compartiendo con ustedes este espacio y pues que también puedan escuchar mi pensamiento sobre lo que es la educación, la importancia de la misma y qué podemos hacer nosotros como jóvenes. La educación es dinámica y se perpetúa en el tiempo por una fuerza mundial y por lo tanto está expuesta a cambios drásticos derivados de crisis como la que se está viviendo actualmente, lo que es el COVID-19, pues que nos viene afectando desde el año 2020. Porque si las cosas siguen como hasta ahora, los trabajos que agreguen más valor serán para una minoría, por lo que tenemos que buscar es la igualdad de acceso a oportunidades, mejorar el acceso a la educación para que todos puedan integrarse al mercado laboral sin dejar a un lado a la mayoría. Es necesario reinventar nuevas carreras que se adapten a las tecnologías existentes y que la tecnología nos lleve a vivir mejor, pero que no represente una amenaza. Por lo que mencionaban algunos compañeros de que existe un exceso de información, pero tenemos que verificar qué tipo de información nos es útil y qué tipo de información nos puede afectar. Y esto es de relevancia para los niños porque ellos todavía no saben discernir entre lo que sí les puede ser de utilidad y lo que no. Es la clave la intervención de todos los sectores públicos, privados, organizaciones internacionales. Es fundamental el diálogo para la ejecución de mejores prácticas de estudio. Las empresas deben de brindar acompañamiento e información para que todos los trabajadores logren desarrollarse y ser incluidos. Normalmente nos educamos en 4 paredes, pero no necesariamente en el área en la que nosotros nos vamos a desarrollar. Es por eso que cada empresa debe estar aunada al sistema educativo de cada país y qué mejor que sea desde el mundo internacional para que lo que la persona no ha aprendido pueda ser proporcionado en esa empresa. O si hablamos de temas de inclusión, que es demasiado importante que las empresas estén capacitadas para tener a todo tipo de personal. Es por ello que como jóvenes nuestro compromiso y visión para la transformación a través de la implementación del tercer contrato social por la educación es que la educación se centre en el aprender haciendo, según las características y capacidades de cada persona para el descubrimiento del potencial personal y a la vez el cumplimiento de sus sueños. Me encantaría seguir platicando un poco más, pero tenemos muy poco tiempo y es bonito escuchar las palabras de cada uno de los jóvenes a nivel del mundo. Muchas gracias. Gracias. Ahora, por favor, Lorena Candela. Hola, muy buenos días acá en Colombia para todas y todos. Bueno, como yo les hablo desde Colombia, mi nombre es Lorena. Soy estudiante de Trabajo Social e Historia de la Universidad Nacional de Colombia y hago parte de un colectivo estudiantil gremial que se llama Colectivo David Marín de la Juventud Rebelde de Colombia.
Bueno, quería como un poco abordar también esta corta intervención desde un panorama muy general que ofrece precisamente el tercer contrato que elaboró Kairos, Social sobre la Educación, pero también como viendo un poco cómo se han adaptado, digamos, estas propuestas a la situación particular de Colombia y de América Latina. En primer lugar, digamos que un poco en el panorama que se ofrece en el documento se habla del financiamiento y la caracterización de la educación superior. Yo quería hablar un poco de la bandera política que hemos venido posicionando frente a esa caracterización de la educación superior, y es que nosotras y nosotros la hemos venido posicionando como la educación como un derecho fundamental y un bien común. En ese sentido, como derecho fundamental, creemos que evidentemente la educación debe contribuir a la dignificación, a la autorrealización de las personas y a afirmar el proyecto de vida, pero no solo un proyecto de vida subjetivo e individual, sino un proyecto de vida también de los pueblos y las comunidades. Digamos que eso es un aspecto fundamental también a la hora de entenderla como bien común. También, digamos, eso implica que la educación como bien común se entiende no de manera aislada, la producción de conocimiento de manera individual, sino que el conocimiento precisamente hace parte de un proceso histórico, de un acumulado de la humanidad, y en ese sentido, toda la producción que hay en la academia y demás no debe ser vista de manera mercantilizante y de manera de individualizar, sino que precisamente debe propender por generar un bien común, pues para la humanidad, el conocimiento como bien común. Y en ese sentido estar orientado a satisfacer las demandas tanto universales, pero sobre todo también regionales. Digamos que acá hemos hecho mucha particularidad en eso porque acá hay una gran brecha social entre las universidades regionales y las universidades, digamos, del centro, periferia. Y hay una gran diversidad, digamos, en la asignación de recursos que hay para estas universidades y también en el tipo de generación de conocimiento que se elabora allí, ¿sí? A veces el conocimiento no es pertinente para la realidad regional que se está viviendo. Y a veces, digamos que en temas de calidad se estandarizan estos elementos de calidad, pero no se tiene en cuenta esa relación educación-sociedad y también la pertinencia que es necesaria para los contextos, sobre todo tan particulares como pues los que hay en América Latina. Eso también, digamos, a propósito de algo que se mencionaba mucho en el tercer contrato social, y es la cuestión de la brecha digital, que ahorita con la pandemia es más evidente que nunca. Y digamos que nosotros también hemos tratado de elaborar un poco líneas en vías a reivindicar la información y el acceso a Internet y a la información como derecho, al conocimiento, pues también de esta manera, porque precisamente acá hay unas brechas grandísimas en términos de la cuestión digital. En ese sentido, digamos, considerando la educación como derecho humano fundamental y como bien común, pues es imperante eliminar las brechas que impone la privatización total de la educación superior. Digamos, acá tenemos un problema y es que la educación pública pues está totalmente desfinanciada, se ha ido mucho para la privatización, con un modelo de mercantilización también del conocimiento. Entonces el conocimiento es el que genera mayor capital y la calidad se mide así y no como el conocimiento que sirve para generar bienes comunes y para mantenerlos. Y también pues una financiarización de la educación superior. Digamos que la política acá ha estado centrada más en crear créditos para que las personas de bajos recursos puedan acceder a la educación superior, pero esto lo que hace en realidad es no resuelve ningún problema estructural. Digamos que en Colombia, pero también lo mencionaba Jessica en Ecuador, digamos que una de las banderas es precisamente que haya universalidad en la educación superior. En ese sentido, cuando hablamos de accesibilidad y cobertura, ni el primero ni el segundo contrato acá lograron pues una accesibilidad y una cobertura que garantizaran un principio de universalidad y de discriminación positiva, como también se hablaba. Acá las brechas en términos de educación, de acceso, por ejemplo, en temas de género, de permanencia, que también hay que hacer un análisis diferencial, pues son grandísimas. Entonces es importante que esta universalidad, digamos que tiene que estar acompañada de una política pública que realmente fortalezca ese acceso, pero también cómo se hace. Entonces ahí lo voy a articular como para ir cerrando un poco también por cuestiones del tiempo, con el tema del financiamiento de la educación superior. Acá nosotras y nosotros desde el movimiento estudiantil, y creo que en América Latina ha pasado mucho y se ha hecho, es que la cuestión de la financiación, aunque tiene un carácter económico y técnico muy fuerte, más que técnico es una cuestión política, y es una cuestión también de voluntad política de hacia dónde van los rubros y qué priorizan ciertos gobiernos sobre otras cosas. Entonces acá cuando uno analiza, digamos, los rubros de la educación, vemos que los gastos militares tienen más rubros y más inversión, o el pago de la deuda externa
tiene más inversión que la educación superior, porque precisamente, aunque se considera como derecho fundamental, tiene un carácter de progresividad que hace que los gobiernos de alguna manera se laven las manos con esta responsabilidad que se tiene de garantizar directamente el derecho a la educación superior. Entonces, precisamente, muchos de los recursos se desvían, terminan llegando por medio de políticas neoliberales al sector privado, y hay una crisis grandísima del sector público en temas de ofertar la educación superior, una educación superior de calidad, pertinente y que permita precisamente esa universalidad por la cual hemos estado, digamos que luchando varios momentos del movimiento estudiantil en Latinoamérica, y que se garantice precisamente la cobertura y la calidad pues, que necesitamos de acuerdo con las necesidades del territorio, las necesidades regionales, y una educación propia que nos permita pues también como esa educación crítica y emancipadora. Gracias. Muchas gracias, Lorena. Ahora vamos a empezar nuestras preguntas y pido a todos que por favor se atengan al tiempo, que es de 1 minuto para cada panelista, responder a cada pregunta. Entonces, vamos a empezar con la primera, que es, ¿cuáles son los principales desafíos de su región para que la educación sea transformadora desde el punto de vista de reducción de la desigualdad social y avance de comprensión de la sociedad de hoy? Con Andrés Tovar, por favor. Sí, buenas de nuevo. Bueno, yo voy a señalar 3 desafíos que a mí me parecen, hay muchos, pero voy a señalar 3 que a mí me parecen esenciales para una transformación educativa desde los estándares de equidad y de inclusión que señala el tercer contrato social, ¿no? El primero de ellos, y también por verter ahí un poco de debate y cierta polémica sana, es que debemos desechar la idea actual de meritocracia, ¿no? Si queremos una educación universal, equitativa e inclusiva, debemos abandonar, como digo, la idea actual de meritocracia, ¿no? Ese concepto que bajo la falsa idea de mérito lo que hace es esconder algunas desigualdades de partida, ¿no? Llamémosle socioeconómicas, de etnia, de género, en algunos países incluso por religión, ¿no? Eso está determinado, como digo, por la posición socioeconómica de tu familia, del barrio donde naces, etc. Y al final determina pues distintos accesos a distintos recursos, como digo, el ambiente cultural en el que te rodea, el acceso a ciertos contactos y a ciertas redes personales, ¿no? Sí que creo que hay que tener esa idea de mérito y de sacrificio, pero teniendo en cuenta las desigualdades de partida. El segundo de estos desafíos, y voy muy rápido, es entender que la educación opera en un ecosistema, ¿no? Que no está aislada. Un niño, por ejemplo, que vive en una vivienda inadecuada tiene efectos en otras dimensiones, como puede ser la salud o, en este caso, la educación, ¿no? Para ello, para transformar la educación hacia elementos como equidad, no solo se puede hacer desde políticas públicas educativas, sino que debe ser un conjunto de políticas públicas multisectoriales. Si no atendemos a esto, las transformaciones educativas que buscamos no serán completas. Por muy buenas políticas educativas que implementemos, si no tenemos en cuenta otras cuestiones sociales, pues estarán limitadas. Y ya muy rápido, el tercer desafío, si hablamos, como digo, de una educación inclusiva y de calidad, es destinar mayores recursos a las edades tempranas, a la educación infantil, por ejemplo. Hay ya muchos estudios, ¿no?, que indican que destinar €1 más a educación infantil que a otras etapas educativas reduce mucho más esa brecha y esa desigualdad que se va arrastrando a lo largo del ciclo educativo, ¿no? Entonces, invertir en educación infantil sería otro de esos grandes desafíos para transformar. Gracias. Gracias, André. Por favor, vamos a hablar en 1 minuto todos los panelistas. Les pido, por favor. Ahora es Aurora Lechuga. Gracias. Al respecto, considero que en las universidades urge una visión integral en donde la educación, los espacios educativos, lo escolar y lo comunitario se interrelacionen. Destaco un ejemplo, la perspectiva de la interculturalidad.
Urge recuperar las cosmovisiones de cada uno de los pueblos originarios del mundo que fueron negadas y que fueron erradicadas por un saber hegemónico y elitista. Es por ello que considero que dentro de las instituciones educativas falta rescatar la interculturalidad desde el modelo pedagógico, que enfatice una práctica política efectiva no desde el discurso, sino desde la cual afecte los currículos y la praxis como vía educativa. Urge salir de las instituciones educativas y trabajar con las comunidades, con la gente real. En esto simplemente cierro la idea en que ya no se pueden crear proyectos desde simplemente lo académico. Necesitamos conocer, trabajar, dialogar y construir con ellos y en las comunidades. Tenemos que escuchar y crear en colectivo. Gracias. Gracias. Emma Saudano, por favor. Buenos días de nuevo. Los principales desafíos que existen en mi región son que no existen programas que atiendan a niños y jóvenes que no están en el sistema educativo, la desigualdad, la pobreza, inseguridad alimentaria, la falta de oportunidades, la inexistencia de desarrollo, la corrupción, que lo que busca es que la población se eduque lo menor posible, el mal manejo de los recursos, que también está aunado a la corrupción, y sabemos que la educación es un derecho que tenemos los ciudadanos sin distinción alguna, y esta incluye la disponibilidad de la educación, la calidad de la educación, que sea inclusiva y que la educación tenga sentido de un por qué y para qué, ya que no es lo mismo que el niño o el joven llegue al aula y aprenda a leer solamente, a que tenga las capacidades para enfrentar al futuro y a ser resiliente. Gracias. Gracias. Ahora, Johnny Otton, por favor. Sí, las mayores dificultades que enfrenta mi región actualmente es la brecha tecnológica, ya que con esto de la pandemia nos hemos dado cuenta totalmente de la enorme brecha que hay entre, por lo menos, las grandes ciudades y los puntos más apartados de las regiones, ya que en esto podemos observar cómo hay jóvenes que no tienen ni siquiera acceso al internet, y esto lo que hace propenso es una mayor deserción escolar. Estos son temas que tenemos que poder zanjar y poder dar más accesibilidad a todos estos jóvenes. Este es el mayor problema que tenemos actualmente, dar mayor accesibilidad a la tecnología a todos los jóvenes de la región, para que puedan también formar parte de este cambio y poder proponer y entender. Y como decía los panelistas anteriores, que se pueda formar integralmente al joven para que pueda disponer de todo lo que implica estar en el mundo laboral del hoy, porque ya el mundo de ahora no es ni lo que fue hace 5 años. Imagínense con un contrato social más antiguo. Entonces es un cambio, y esa es la brecha que tenemos que zanjar, la brecha tecnológica. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, por favor, Lorena. Vale, bueno, yo quería mencionar como a grandes rasgos una de las crisis que tiene actualmente la educación superior, y es la cuestión de la financiación. Como les comentaba, acá la educación superior pública tiene una crisis de financiación grande, y en ese sentido quiero mencionar 3 elementos que creo que debería ser, o sea, que un movimiento estudiantil y en defensa de la educación superior sea capaz de combatir, y es las medidas privatizadoras y mercantilizadoras, digamos, que en el marco del neoliberalismo han puesto en crisis la universidad pública. Defender los saberes propios y la generación de, digamos, sistemas de educación complementarios y basados en la solidaridad y en la cooperación, más que en la competencia que impone como este sistema de estandarización y calidad. Y tercero, una política educativa encaminada a pensar una universidad antipatriarcal. Creo que esto es un elemento que ha sido muy en auge por los movimientos feministas y también en articulación con el movimiento estudiantil, y es la eliminación de las violencias basadas en género, pero también la erradicación de las brechas de acceso. Y también, pues, digamos, una política encaminada a crear una universidad y una educación superior antipatriarcal. Y por ahí dejaría. Muchas gracias. Vamos ahora a la pregunta 2, que es: ¿qué acciones la juventud puede llevar a cabo para combatir la desigualdad en el ambiente educacional? Con Sinoyolo, por favor.
Sinoyolo, please. I'm here. Can you hear me? Yes. All right. So the question is quite broad. I say this because there are several forms of inequalities in education, right? There are inequalities in terms of gender, race, and ethnicity, language, religion, and other forms. And even when we talk about inequalities in education, we have to think of whether we are talking about inequalities in terms of access to education, or the quality of education, or supervision being offered students in universities while they may have overcome the inequality challenge of access, or even work opportunities being made available to students, open and fairly so. So to avoid having to address each of these very serious issues that require their own time and depth of response, I will say one broad thing that I think is major in any action that students can take in addressing inequality. And I think that is for student organizing to become depoliticized. One of the biggest student movements in South Africa since the Soweto uprising of 1976 is the Fallist movement. Fees must fall and roads must fall. You can Google those and just read about them. Now, I cannot say for sure that there was a causal relationship with this, but I do believe that, and some scholars have also alluded to it, I believe that the success of these movements can be attributed to the fact that students had a rule that no political leaders would be allowed to join these protests. Political views divide, even when there is a common goal before us. And I am in no way saying that or belittling the powerful history of political movements that led to big changes in the landscape of student realities and even national realities. However, I do believe that to make more impact in addressing these inequalities, students need to organize more outside of political agendas, because that increases the willingness of students to take part, because there are no political factions and there are no political divisions in the movements. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Ahora, por favor, Steve Jean. Steve Jean, please. Okay. Bueno, es una pregunta muy, además de la brecha con la colaboración de todos, podrían poner la infraestructura. El principal obstáculo es el problema lingüístico que tenemos aquí en Haití. La gran mayoría de la población tiene el criollo como el creol, como decimos, como lengua materna. Y no se enseña, en la escuela no se enseña en la lengua materna, se enseña en francés. Y podemos decir que apenas 10 o 15% de la población domina este idioma. Entonces, lo primero que necesitamos aquí para desarrollar la educación sería una política de adecuación lingüística para que por lo menos los niños primero, después de un tiempo, en la escuela estudiando en la lengua materna, no es el caso, se les enseña casi todo en francés, y lo poco que se les enseña en creol no les permiten dominar el francés realmente. Entonces, el principal desafío para Haití sería que el gobierno o que los jóvenes
debemos insistir en que el gobierno pueda poner una política de adecuación lingüística para que la gente, la mayoría de la gente, accedan a la escuela en creol, y después de cierto tiempo, no sé, sexto, séptimo grado, cuando ellos ya habrán dominado el creol en lo escrito y en la lectura, entonces se les puede enseñar en francés, y así cuando terminen la escuela serán normalmente bilingües. Pero ese... Thank you, Steve. Thank you. Siempre al problema en lo que nosotros ponga en aplicación esto. Muchas gracias. Thank you. Ahora, por favor, Sebastián Romero. Bueno, de nuevo mi saludo para todos. Bueno, desde una perspectiva, digamos, objetiva, referente a la pregunta que quisiera repetir, ¿qué acciones debe tomar la juventud o debe llevar a cabo la juventud para combatir la desigualdad en el ambiente educacional? Entonces, yo creo que yo estoy seguro, quisiera cambiar esa frase, yo estoy seguro que los jóvenes deben despertar y pasar de una transacción pasiva a una educación activa. ¿Qué me refiero con una transacción? Simplemente pasa de un lugar a otro, en el caso del dinero o en software también se maneja, simplemente se transmite algunos saberes y es pasivo en algunas ocasiones. Eso es lo que se ha observado hasta ahora, pero cuando pasamos a una educación activa, entonces aprendemos y realmente se aplica. Quisiera tomar puntos muy concisos, y es el primero, se refiere a liderar, y es seleccionar algo y tomar parte en ello. Cuando yo tomo parte en algo, realmente me encamino a concluir ello, y si no hay otros que quieran ir conmigo, entonces, o que ya lo estén haciendo, yo empiezo. Es claro que si es buena la causa, muchos van a venir. Idealmente, actuar es el segundo punto y se refiere a hacer algo en aquello que tomé parte, y servir, que es el mayor, es mayor el que da que el que recibe, por lo cual debemos enfocarnos en dar y hacer algo con lo que tenemos. Como se dijo que había que liderar, entonces, como dijo el compañero, el primero que habló, no recuerdo su nombre, me disculpa, pero él dijo algo referente a la política, y yo digo también que take part in the right side, toma parte en el lugar correcto, es algo a lo que hacía referencia él. Gracias, Sebastián. Muchas gracias. Ahora vamos a la pregunta 3, que es: con la pandemia, la exclusión digital fue un desafío en varias partes del mundo para la garantía de acceso a la enseñanza. ¿Cómo esta exclusión, fruto directo de la desigualdad social, ha afectado a los estudiantes de su país, y de qué manera se ha trabajado para superar la situación? Con Berta Guinó, por favor. Buenas tardes otra vez. Si bien es cierto que la tecnología puede operar como una herramienta para diluir las desigualdades y superar las brechas sociales, también pone en riesgo de amplificarlas y profundizarlas, que es lo que ocurrió durante la pandemia. Las brechas sociales y la brecha digital se amplificó y profundizó. En mi universidad, en la Universidad de Girona, intentó, mediante un programa, reducir la brecha digital y hacer llegar a estudiantes con problemas socioeconómicos ordenadores portátiles y conexión a Internet. Aunque no se eliminó la brecha del todo, se diluyó y minimizó. Si bien es cierto que los estudiantes con problemas socioeconómicos en aquel momento, en el momento más duro de la pandemia, no todos podían dedicarse a estudiar, también puso en marcha un programa de becas para que los estudiantes que a causa de la pandemia sufrieron y aún sufren problemas económicos pudieran... perdón, bueno, muchas gracias. Gracias, Berta.
Ahora, por favor, Jessica Gómez. Buenas tardes otra vez. Sin duda, ningún Estado y sociedad estaba preparada frente a los efectos sanitarios de la COVID-19. Evidentemente, las 3 brechas digitales que son las más comunes a nivel mundial y que son más evidentes en los países de vía de desarrollo, que es la primera brecha que va enfocada o basada en la problemática de la accesibilidad, la segunda que va enfocada en la ausencia de capacidades, tanto para estudiantes como para docentes, y finalmente está la ausencia de la interacción con contenidos digitales, ¿no? La solución que principalmente se ha puesto en práctica en mi país es incluir en la práctica un imperativo ético para fomentar el aprendizaje digital de manera inclusiva y que con ello se pueda construir una sociedad de conocimientos para todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, por favor, José Leonardo. Sí, bueno, a nivel nacional, el principal medio por el cual el gobierno mexicano ha buscado garantizar la educación de nivel básico hasta nivel medio superior ha sido el programa Aprende en Casa, el cual se transmite principalmente a través de cadenas televisivas de corte educativo o que pertenecen a instituciones de nivel superior, como TV UNAM. Y aunque la medida responde a una lógica de practicidad, ya que muchas zonas del país no cuentan con conectividad, acceso a Internet o a red de telefonía móvil, resulta claro que enseñar por televisión presenta claros problemas, iniciando por ser unidireccional, lo cual no permite que el alumno pueda manifestar sus dudas y mucho menos que exista una retroalimentación, lo cual ha producido que muchos alumnos mencionen que no aprenden por estos medios masivos de comunicación. Por otro lado, las universidades han podido fortalecer la modalidad a distancia, aunque a ritmos diferentes, en función de los recursos con los que cuenta cada universidad en particular. Ya casi. Ahora, específicamente la UNACH, pues ha seguido esta misma tendencia y aunque sí se ha fortalecido de manera positiva, ha aumentado la deserción escolar. Gracias. Muchas gracias. Ahora, por favor, Carla Vázquez. Muy bien. Incluso desde la llegada antes de la pandemia, en mi país, Honduras, pues ya se miraba un deterioro en cuanto a lo político y lo económico y la privatización de lo que es los derechos más básicos, que es salud y educación. Ya habían revueltas sociales debido a eso. Y en cuanto ya al contexto en pandemia, esto se ha agudizado, la desigualdad social ha tomado un rumbo más fuerte. También, pues, en cuanto a la política, se han aprovechado para fomentar, por ejemplo, la cuestión de las sedes, que viene siendo como consensos en donde diversas partes del país son vendidos, y esto va a generar, pues, una mayor desigualdad. En cuanto a la educación, la modalidad virtual ha excluido a gran parte de la población, ya que Honduras, como en su parte económica, es un exportador primario. Entonces, gran parte de este hay una extrema ruralidad y pobreza, lo cual ha agudizado, pues, excluyendo a una gran cantidad de estudiantes. Y fijándonos ya, pues, en qué medidas ha tomado el gobierno, pues, realmente no se ha visto, pues, medidas, y lo que se ha usado para mitigar son como esfuerzos individuales, de tanto de los mismos alumnos y maestros, solamente. Muchas gracias. Ahora, por favor, Marco Badilla. Gracias, sí. Si bien es cierto que Costa Rica es uno de los países que más invierte en educación en relación con su Producto Interno Bruto a nivel de América Latina y de los OCDE, ese esfuerzo, digamos, a nivel financiero que se hace, está lejos de representar una solución. A mayo de este año teníamos aproximadamente 500,000 de estudiantes sin conectividad, sin acceso a Internet, lo que representa un desafío enorme en términos de no dejar a nadie atrás, como lo hemos venido conversando en este espacio. A nivel estatal se han realizado algunas iniciativas de ley con respecto a las brechas digitales, pero los desafíos que tenemos como país y también me atrevo a decir a nivel
América Latina en este sentido son muchos. Los esfuerzos que hacen las universidades, las escuelas primarias y secundarias, pues tiene un alcance que realmente queda muy corto a las necesidades que tenemos como país. Muchas gracias. Ahora vamos a la próxima pregunta, que es: las mejoras de las condiciones sanitarias ya empiezan a permitir la retomada presencial de las clases en algunos países. También con la pandemia fue evidenciada la importancia de la investigación y de la extensión universitaria para conectar la universidad y el conocimiento a la sociedad. ¿Cuáles fueron las más importantes iniciativas de estudiantes e instituciones de ensino e investigación para contribuir a la superación de la pandemia en su país? Mateus, por favor. Buenas tardes a todas, todos, ¿no? Acá, precisamente acá en Brasil, nosotros vivimos una realidad muy interesante, ¿no? Porque hemos visto por parte del gobierno nacional un recorte de presupuestos que golpea sobre todo la investigación universitaria y la producción del conocimiento. Sin embargo, son las universidades públicas, sobre todo, los locales en donde se desarrolló de manera más activa las investigaciones de combate a la COVID y la pandemia. Así que acá en Brasil, muchas de las investigaciones que se han hecho, como la búsqueda de combatir la pandemia, han surgido por iniciativas de los mismos estudiantes becados, ¿no? Acá en Brasil las becas de investigación no son becas simplemente para estudiantes, digamos, sin recursos, ¿no? Pero acá en Brasil las becas son vistas como una inversión en la investigación y gran parte de las investigaciones han surgido por parte de los estudiantes. Y concluyo afirmando que aunque estamos viviendo una realidad muy compleja para la universidad, el principal estudio que se ha generado sobre la COVID-19 acá en Brasil fue desarrollado por la Universidad Federal de Pelotas, que es una universidad acá del sur de Brasil y pública. Ahora, por favor, Álvaro. Hola, de nuevo, muchas gracias. Rápidamente, por parte de la Unión Europea, que vengo un poco en representación de Europa en este foro, quería recalcar que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció la semana pasada, el 25 de septiembre, que va a destinar 25 millones de euros para un fondo mundial para la educación de los niños en situaciones de emergencia y de crisis prolongadas, como el tema de la COVID. En particular, hace especial mención a las niñas, a los niños con discapacidad, a las minorías y a otros niños en riesgo de exclusión social. En este sentido, quisiera recalcar la importancia que tiene la Unión, no solamente para combatir los efectos de la pandemia y de la crisis dentro de Europa, sino también fuera, pues las instituciones de la Unión Europea y sus países miembros son los mayores donantes mundiales de ayuda al desarrollo y de cooperación. Además, en el nuevo plan de aquí a 2027, la Unión Europea va a invertir casi 80.000 millones de euros en desarrollo y cooperación internacional para los terceros países. Además, y más enfocado al tema de la educación, ya por último, la Unión ha desarrollado una agenda europea de capacidades con el objetivo de ayudar a personas y a empresas a desarrollar más y mejor las capacidades y ponerlas en práctica. Destacando el refuerzo de la competitividad sostenible, es decir, en pro del Pacto Verde Europeo, el famoso Pacto Verde Europeo, garantizar la equidad social, y en este punto hace especial hincapié en el tercer contrato social, y aumentar la resiliencia para reaccionar ante futuras crisis como la pandemia del COVID. Muchísimas gracias. Gracias. Carmen Acosta, por favor. Muchas gracias. Voy a ser muy breve. Me voy a centrar en algo muy concreto. Como investigadora y como investigadora del ámbito de la comunicación en sí, creo que una de las cosas que se han puesto rápidamente o todo lo rápido posible sobre la mesa ha sido el problema de la comunicación.
Primero, hacer llegar la comunicación a grupos lingüísticos que no están dentro del idioma principal de un país. Información muy importante a nivel sanitario, por supuesto. Y como segundo punto también, creo que hay muchas investigaciones y están llevando a cabo muchos estudios en cuanto a la importancia de conseguir trasladar de forma efectiva el conocimiento científico a la población, porque para la sociedad es para la que estamos investigando realmente. Entonces, investigar realmente cómo se puede trasladar ese conocimiento de forma efectiva, que sepan lo que se está haciendo, por qué se está haciendo, cómo se está haciendo y qué consecuencias tiene lo que se está haciendo, es crucial. Y se ha visto en esta pandemia. Y así se puede atajar realmente el problema de la desinformación y el problema que estamos teniendo, por ejemplo, con el surgimiento de los negacionismos. Y hasta ahí va mi reflexión al respecto. Muchas gracias, Bianca. Muchas gracias, Carmen. Ahora vamos a la última pregunta, que es, ¿cuáles iniciativas nosotros como juventud e estudiantes podemos llevar a cabo para conectar mejor la educación y la sociedad? ¿Y cuáles son los desafíos de la sociedad de hoy que no están en sintonía con el sistema de enseñanza? Con Gemma Nevado, por favor. Buenas de nuevo, pues mira, algunas de las iniciativas importantes que yo veo, pues que es necesario desarrollar habilidades que nos ayuden de una manera integral a tomar mejores decisiones en nuestra vida. Potenciar las redes que están creadas o crear nuevas, porque muchos jóvenes no somos conscientes del gran potencial que es crear redes efectivas tanto para el crecimiento personal como para crear alianzas o ser parte de iniciativas emprendedoras. Otra sería pues la creación de más espacios para que los jóvenes podamos crecer o desarrollar destrezas, experiencias, aplicación de nuestros conocimientos. Y por último, adquirir el compromiso y participación para trabajar todos juntos en equipo y por un mismo objetivo, como en este caso es la educación. Luego, por otra parte, pues para mí uno de los principales desafíos, que bueno, ya lo han comentado nuestro compañero de Haití, de Panamá, pues no olvidar que existen importantes diferencias entre países, incluso dentro del mismo país, con las TIC, las tecnologías de la información y comunicación. Aunque se ha reducido mucho la brecha digital, sobre todo en los centros educativos, pero ¿qué pasa cuando estamos en casa? Pues que nos encontramos que muchos de los alumnos no tienen un ordenador o lo tienen que compartir con los hermanos o, lo más importante, no tienen conexión a Internet. Y eso la pandemia pues nos lo ha confirmado, que en muchos lugares se ha paralizado la educación. Y luego, por otro lado, pues también otro gran desafío ha sido que los docentes y los alumnos pues no estamos preparados ni para dar clases ni para recibir clases virtuales. Y luego también carecemos de herramientas que nos ayudan a impulsar nuestras metas, pero que a la vez pueden ser aplicadas en cada etapa de nuestra vida. Gracias. Gracias. Ahora, por favor, Linayami Reyes. Hola, sí. Bueno, yo creo que tendríamos que pensar más bien como el ser o la ser desde el lugar de enunciación, ¿no? Cómo defendemos nuestros propios saberes. Y en esto, como este concepto de sociedad del conocimiento, no se centra únicamente en el progreso tecnológico, digo no únicamente, porque debería de existir un equilibrio entre la modernidad y la situación de la educación sostenible, ¿no? Es decir, hay categorías de lo urbano y de lo rural. Por eso es que al principio hablaba sobre una educación popular, ¿no? Se considera esto, ¿no? Esta idea del equilibrio como un factor de cambio social entre los cuales destaca la expansión de la educación. Si apostamos por una educación de la expansión, tendremos que recuperar esa memoria de los lugares de enunciación. Es decir, si yo vivo en una comunidad rural, ¿cómo rescato sus saberes para promover así mi educación popular? ¿No? En medidas de que si no contamos con los recursos económicos, si no hay voluntad política, porque sí o sí la educación es transversal y tendríamos que politizarla como alguno de los otros compañeros ya ha comentado, ¿no? Entonces, para ofrecer tanto a los educadores como a los educandos, no sé si es correcto decirlo, no me gusta hablar como de educadores, pero imaginémoslos así, un aprendizaje pues de nuestras propias realidades mediante la comprensión crítica del mundo y una transformación mediante la reflexión y diálogo, ¿no? Entonces hay que apostar por muchísimas cosas, ¿no? Es muy difícil como ahora crear salidas, ¿no? Para poder potencializar la educación, pero sí podemos seguir haciendo esto que es red, ¿no? Red para visualizar ciertas cuestiones de nuestros propios territorios. Gracias. Muchas gracias. Ahora voy a llamar a algunos panelistas
solo para hacer los comentarios finales. En 2 minutos, por favor, seamos breves porque tenemos que cerrar el panel. Voy a llamar a José. ¿Dónde está José? José Leonardo, para hacer los comentarios finales por América Latina, por favor. 2 minutos. Bueno, como se mencionó, América Latina pues es un lugar complejo lleno de matices en donde tanto en el cono sur como en la zona a la cual yo pertenezco, que es la parte norte, pues presentan grandes diferencias, aunque también hay similitudes. Lo que yo podría rescatar de todo esto es que debemos de trabajar y como lo dijo el compañero colombiano, debemos de tener una actitud más proactiva, no ser pasivos, o como lo denominaba Freire, ¿sí? Evitar la educación bancaria, que es la que está presente hasta nuestros días. Debemos de empoderarnos, pero de una forma democrática, pensando en el bien común, en el bien colectivo, donde todos seamos partes de algo, con un sentido de pertenencia, lo cual a mi parecer es muy relevante porque si nos sentimos que pertenecemos a algo, nosotros nos esforzaremos porque contaremos con el factor motivacional de los individuos. Y ello ha probado ser pues bastante potente a lo largo de la historia. Así que personalmente yo me enfocaría más en el lado práctico, evitando los discursos más bonitos donde cada uno intenta sonar mejor que el anterior y enfocarnos más en las acciones, que los hechos hablen en vez de las palabras y seamos más pragmáticos y que nos enfoquemos cada vez más pues en beneficio de la sociedad. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Ahora, por favor, Sinoyolo, por África, para hacer los comentarios finales. Sinoyolo, please, final comments in 2 minutes. Can you all hear me? Okay, cool. I am actually surprised how similar all our experiences about education are, as I have been listening to all the speakers. And this actually excites me because it says that to me, if our challenges are similar, we can all put our minds together in a collaborative way to find solutions to the challenges we face. South Africa's history and present is not too different from Africa's history and present. And Africa's history and present is also not too different from that of the global South. We must remember that a colonial strategy to overcome Africa was divide and conquer. Division makes it easier to be conquered. And to undo the damage that has been done and to fix the problems that we face because of our history, we need to continue on this journey towards meaningful collaboration, meaningful partnerships, meaningful cooperation. This network, and having been given the opportunity to represent South Africa and the African continent, is fortunately a network that values diversity and views it as potential and strength. It is why my commitment to my role as part of this network is to ensure more collaboration from South Africa through the African continent to the entire world, making sure that these collaborations lead to the betterment of education throughout the world, and that Africa and the global South can take opportunities to play more leading roles in the contributions we can make. And those are my closing remarks. Thank you. Thank you very much. Ahora, por favor, Álvaro Rojas, por Europa. Gracias, Bianca, de nuevo, por darme la palabra. Bueno, rápidamente, simplemente quería lanzar un mensaje de esperanza. Estoy súper feliz y súper contento de poder compartir este espacio con personas tan maravillosas como vosotros y vosotras. La verdad es que
debemos agradecer a Telémaco y al resto de compañeros por la iniciativa, y creo que ahora tenemos que ser nosotros los que continuemos con el impulso. Me encantará que deje de ser tanto formato online y que podamos empezar a organizar eventos híbridos, al menos, ¿no? Que podamos conocernos los que podamos, y que sea esto el inicio de algo importante, o que sea al menos una intención muy bonita que venga desde el corazón, ¿no? Simplemente quisiera recalcar los comentarios que han hecho José Leonardo, que de nuevo me ha vuelto a encantar su intervención, o mi paisana extremeña, Gema, la importancia de empoderar a la juventud, ¿no? En este proceso. Yo vengo también a animaros a que vosotros en vuestra vida diaria, en vuestros estudios, en vuestro trabajo, en vuestro país o en vuestra comunidad, lideréis procesos de cambio como el que es a Kairos a nivel mundial, o el que pretendemos que sea a nivel mundial, pero que todo empieza desde lo local. Yo, por ejemplo, soy director de una iniciativa que busca empoderar a la juventud en la toma de decisiones, a intentar un poco levantarnos del sofá y que seamos los jóvenes los que participemos en la vida política, y que no siempre estemos esperando a que nuestros mayores sean los que decidan por nosotros. Así que quizás podemos aprovechar que nosotros, con estas ideas y estos sentimientos tan conectados que tenemos entre todos y de sitios tan diferentes del mundo, podamos reunirnos, podamos explotar todo este potencial, y que salgan cosas realmente, como decía José Leonardo, que salgan cosas realmente pragmáticas, no tanto que se quede en el bla, 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 ¿no? Por último, quisiera decir que creo que he echado de menos a personas de la parte más asiática, ¿no? del globo. Quizás podríamos intentar buscar jóvenes por allí. Y nada, recalcar la importancia de Telémaco de que intentemos conocernos presencialmente. No sé, ya ahora que la COVID se está yendo un poco de nuestras vidas, poco a poco intentemos organizar un evento macro para poder vernos y abrazarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Me gustaría agradecer a todos los panelistas por compartir sus valiosas experiencias y realidades, y a todos los que nos ven